El control de potencia cloud es un sistema diseñado por V2C que permite distribuir la energía entre múltiples cargadores de forma automática, e incluso con la energía de la fábrica o la empresa. A diferencia del control de potencia convencional, en el que la distribución de la energía lo hace un dispositivo, en el control de potencia cloud, esta distribución de la energía lo hacen los servidores de V2C. En este caso, se distribuye la energía en tiempo real y de forma automática para evitar que se supere el límite energético de la instalación y de los magnetotérmicos. Podemos emplear diferentes modelos de cargadores V2C. Eso sí, todos ellos deben tener una conexión estable a Internet. Para configurar el control de potencia cloud de nuestra instalación, debemos acceder a la plataforma V2C Cloud versión web. Una vez aquí y con todos los cargadores añadidos a la cuenta, debemos ir al apartado Control de potencia cloud. Aquí diferenciamos entre dos apartados. Por una parte, instalaciones, donde crearemos el esquema de instalación y veremos los consumos en tiempo real. Y por otra parte, potencias de la instalación, donde indicaremos la potencia contratada según los meses del año, los festivos y los fines de semana. En este caso, nos regiremos por la tarifa 3.0 TD, que tiene estos periodos. Para empezar, es imprescindible crear un perfil de potencia de la instalación. Vamos a configurar un ejemplo según la tarifa 3.0 TD. Vemos que enero, febrero, julio y diciembre tienen los mismos tramos horarios con distintas potencias contratadas. De las 12 a las 8 de la mañana, de las 8 a las 9, de las 9 a las 2, de 2 a 6, de 6 a 10 y de 10 a 12 de la noche. Ahora haríamos lo mismo hasta completar todos los meses del año, los fines de semana y festivos. Recuerda completar todas las horas del día. Cuando tengamos todos los periodos creados, seleccionamos Guardar perfil y le asignamos un nombre. Tras crear el perfil, ya podemos realizar el diseño de la instalación. Hacemos clic en Añadir diseño e indicamos el nombre de la instalación, el país donde se va a realizar, la zona horaria y, por último, el perfil que se va a utilizar. Para que este sistema inteligente funcione correctamente, es esencial que dibujemos la instalación tal como está en la realidad. Vamos a poner un ejemplo en el que una empresa tiene 3 Trident Pro y 5 Pole Pro. Es un panel muy intuitivo en el que tenemos que ir añadiendo los elementos que componen la instalación. El control de potencia cloud no funciona sin un interruptor automático o magnetotérmico en la instalación. Es obligatorio disponer de uno, ya que protege la instalación. Por lo tanto, añadimos este elemento. Hacemos clic en el automático y lo añadimos en el esquema. Ahora tenemos que conectarlo con las líneas de fase. Después añadimos los switch arrays, especificando si son monofásicos o trifásicos, e indicamos la intensidad máxima a la que deseamos que cargue cada uno de ellos. Y por último, guardamos la instalación. Para visualizar una instalación, tenemos que ir a la pantalla principal del control de potencia cloud y hacer clic sobre el icono del ojo de la instalación que queremos ver. Pero también podemos añadir una empresa o un edificio para que se realice el balanceo con dicha estructura. Para ello, es necesario contar con un medidor de consumo suministrado por V2C. Este medidor se llama Enegic. Enegic es un medidor Wi-Fi fácil de instalar que cuenta con 4 posibles entradas y que permite configuraciones monofásicas y trifásicas con energía fotovoltaica. Para saber cómo instalar este medidor, puedes consultar el link que os dejamos en la descripción de este vídeo. En caso de contar con este medidor, deberá ser el primer elemento que debemos añadir al diseñar nuestra instalación. El medidor de energía dispone de un External ID. Al añadir el medidor en la app Enegic, obtenemos un External ID y debemos vincularlo en la configuración del medidor en la plataforma V2C Cloud. Aquí tenemos un ejemplo de una instalación con Enegic.
Así de fácil se realiza la configuración del control de potencia cloud. Si tienes más dudas, déjanosla en comentarios.